Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy les damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Carán, ex gobernador del Banco Central, que viene a Opinión Pública para hablarnos de los temas económicos de actualidad. Esto después de la pausa. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por estar una vez más en Opinión Pública. Hacía tiempo que no venía, esperando que esta tarde podemos llevar al público dominicano de este programa sus interesantes reflexiones, sobre todo con la economía dominicana. Y vamos a hacer de este diálogo, empezando por una reflexión suya del primer año de Luis Abinader, donde dice que los resultados son cosméticos porque se están usando el 91% de las recaudaciones de la economía dominicana. Me gustaría un comentario suyo de esto. Sí. Bueno, indudablemente que los resultados, diría yo, no son tan vislumbrantes como lo plantea el gobierno, pero tenemos que reconocer que tenemos gobierno, que tenemos país en medio de una pandemia, que la vacunación ha permitido controlar más o menos la pandemia. Ojalá no pase, no nos dormamos en nuestros laureles y no pase como otras naciones que, porque se vacunaron a tiempo y adecuadamente, abrieron demasiado la vida ciudadana. Tienen ahora rebotes importantes, como es el caso de Israel, que llegó incluso a anunciar con bombos y platillos que ya podían salir sin mascarilla y ahora están los hospitales llenos. Lo mismo que Chile, que en algunos países asiáticos. Yo creo que el hecho de que tengamos países en medio de esta crisis, de esta pandemia tan impactante, que tengamos gobierno, que tuvimos una continuidad, una constitucional, un cambio de gobierno, unas elecciones en medio de una pandemia. Tú recuerdas que mucha gente argumentó o pedía que se pospusieran las elecciones por la pandemia. Incluso gente planteaba de que se prolongara el periodo de Danilo Medina por 2 años y de que esté en pie el país. Eso es algo que debe reconocerse. Debe reconocerse la campaña de vacunación, la independencia de en la selección, la objetividad en la selección de los tribunales y funcionarios que deben ser imparciales. Las recaudaciones fiscales se han recuperado muy bien. En fin, evidentemente hay logros que son significativos. Ahora, lo que yo sí planteo es que el cambio no ha sido tan radical como se prometió, que hay muchas cosas. Usted usó resplandeciente. Sí, usó resplandeciente. Sí. Hay muchas cosas que
inadecuadas que se mantienen y que no se vislumbran que se van a solucionar. Entre ellas, el gasto público, el hecho de que las finanzas públicas, el hecho de que todavía tengamos que más de un 90% de las recaudaciones se dedican a los gastos corrientes del gobierno y que están la burocracia, subsidios e intereses de deuda, e incluso si tú le sumas a esos gastos corrientes la amortización de la deuda, prácticamente la totalidad de las recaudaciones no alcanzan para cumplir lo que se llaman las cargas fijas del gobierno. Yo creo que se esperaba una acción más radical para reducir el déficit público, y el déficit público, por supuesto, mientras persista va a haber endeudamiento. Y creo que eso es uno de los, vamos a decir, de los puntos débiles que pudiera visualizar en el gobierno. En segundo lugar, creo que hay condiciones no favorables para el empleo. El empleo ahí ha disminuido el número de puestos de trabajo, ha aumentado la informalidad. La informalidad ha aumentado porque se mantiene las cargas fiscales, las tasas y los procedimientos fiscales complicados que empujan a los emprendedores, a los agentes productivos, a la informalidad, es decir, a estar al margen de las reglas de la sociedad, específicamente de las reglas tributarias. El 58% de los trabajadores son informales. Eso significa que un porcentaje más o menos parecido son empleadores informales que no pagan impuestos y que sus trabajadores no están inscritos en la seguridad social. Y no estar inscrito en la seguridad social significa demanda de servicios de salud para el Estado y significa gastos. Creo que eso es un punto nebuloso que debería ser enfocado. El proceso productivo ha sido tan afectado por la pandemia y por nacional e internacional que todavía seguimos dependiendo de muchas importaciones para satisfacer nuestras necesidades, y como ha habido importación de inflación, importación de costos importados, aumentos de costos importados, pues el costo de la vida en el año del gobierno del presidente Abinader se incrementó un 8%, que es una cifra considerable. Entonces yo creo que todo eso se debe a que no se le ha prestado debida atención a los procesos productivos nacionales, principalmente de productos básicos, de lo que le llaman los norteamericanos los commodities, los bienes para satisfacer necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda. La construcción de vivienda, acaba de salir un informe de la CRES que se incrementó en más de un 20%. Entonces, estamos realmente en una situación que deberíamos poner mucho cuidado para encararla, no vanagloriarnos tanto de lo que hemos logrado, no sentirnos más satisfechos de la cuenta de lo que hemos logrado, que es una de las cosas que veo más delicada en el gobierno, sino simplemente admitir que bueno, subsistimos como nación, como economía, subsistimos más o menos bien, pero tenemos muchos desafíos que resolver. Sobre todo dicen en las cábalas que las del segundo año siempre conflictivo en algunos de los gobiernos de República Dominicana. Me gustaría alguna fórmula, algunas recomendaciones a su amigo Luis Abinader, que usted apoyó en las pasadas elecciones. Me gustaría un planteamiento, qué debe hacer en este momento, en este segundo año de su gobierno. Bueno, yo creo que la parte fiscal es importantísima para lo que ya te he dibujado, para animar la economía, animar el sector productivo. Yo creo que aquí se impone una reforma fiscal y el gobierno no debe tenerle miedo a la reforma fiscal. Usted siempre lo ha apoyado.
la reforma fiscal. Sí. Yo lo que no se debe hacer es solo una reforma tributaria, solo atacar los impuestos, sino también enfocar los gastos para reducir los gastos y mejorar la calidad del gasto. Porque el mejor aliciente para que la gente pague, que se sienta reciprocado en servicios que recibe de educación, de salud, de seguridad, de limpieza, de transporte, de energía. Pero si todos estos servicios son precarios, además tú tener que pagar impuestos, pues la gente se queja. Y además reconocer que el sistema tributario es complicado, tiene altas tasas, muchos impuestos, muchos renglones que tienen una doble tributación. Por ejemplo, las comunicaciones, te paga ITEVI, te paga selectivo al consumo. Y todo eso, el hecho de tener que presentar 4 o 5 declaraciones mensuales a la agencia tributaria, que es retención, que el ITEVI, que el pago propiamente del impuesto, todo eso para una empresa mediana y pequeña constituye una carga y una distracción de energía que en lugar de enfocarla para producir y generar puestos de trabajo, la dedica para cumplir cuestiones tributarias, cuestiones burocráticas internas y administrativas. De manera que yo abordaría una reforma fiscal como está planteada en la ley 112, consensuada en un pacto fiscal que tiene 8 años de establecida esa ley y la ley dio un plazo de 3, que el gobierno del presidente Medina le tenía miedo a la reforma fiscal. Yo decía como el diablo a la cruz. Ahora percibo que le resta votos porque, primero, porque está mal, muchas veces está mal concebida y peor promovida. Porque si concebimos una reforma tributaria al estilo colombiano, que solamente atacó los impuestos, no revisó el gasto. Por eso fueron los disturbios en Colombia. Claro. Pero, por ejemplo, los reformistas hicimos en los 90 una reforma. Todo el mundo dice que la más trascendental es de la reforma. Y aquí no hubo un tiro, no hubo una protesta. Sí la hubo en las elecciones del 90, cuando Juan Bosch se declaró ganador y hubo un conflicto. Y eso incluso, acuérdate aquella consigna de llevar al gobierno la legalidad, porque entendía que el triunfo reformista había sido ilegal. Pero con la reforma del 92, a pesar de ese clima adverso, ese clima de confrontación, aquí no hubo ninguna protesta popular ni nada de eso. Sí la hubo con don Jorge Blanco, porque se enfocaron nada más en la parte de tributación, los precios, no en el gasto. Entonces, si tú orquestas la reforma, si tú la concibes bien y la implementa mejor en forma consensuada, yo creo que no produce, al contrario, pudiera concebirse hasta una reforma fiscal con apoyo popular, como parodiando aquella consigna del tipo de gobierno que el profesor Juan Bosch quería imponer en la República Dominicana. Hay mucho temor en que eso sirva como parte, como las otras reformas que se han venido produciendo en República Dominicana, y sobre todo que afecte más a los de menos desposeídos, los que tienen menos recursos. Me gustaría algún comentario suyo sobre esto. Si se puede ahora llegar a una reforma fiscal que no condene tanto a los desposeídos. Mira, yo creo que si se hace lo que yo pienso básicamente, por ejemplo, la ampliación de la base y reducción de tasas. La reducción de tasas va a beneficiar a todas las personas. No es lo mismo pagar un 18% del ITEVI que un 10%. Aunque mucha gente se queja que cómo tú vas a ponerle el impuesto a los productos básicos. Pero fíjate lo que pasa ahora. Tú tienes un ITEVI del 18%. Ok, el arroz no se le carga el arroz. Pero en el proceso de fabricación del arroz,
el que se compramos en los supermercados y en los establecimientos. Hay fundas que sí pagan, hay sacos que sí pagan, las piezas del tractor que sí pagan, la piezas de los almacenes, de las factorías, de los molinos de arroz, sí pagan. Entonces, cada proceso va cargando un 18% del gasoil, un 18% de las partes del tractor, 18% de una pieza de un molino de arroz que se dañó, el 18% en la funda del arroz, el 18%, y todo eso va incidiendo en el costo final del producto. Si tú bajas ese 18 y lo colocas en el 10, la incidencia es mucho menor. Entonces, aunque tú pagues impuestos por el arroz, en el fondo puedes lograr que se pague el impuesto, pero que el impacto en la canasta familiar no sea significativo. Por eso yo creo que aquí hay que hacer una reforma fiscal con dos objetivos fundamentales: para mejorar la calidad del gasto y para simplificar y mejorar el sistema tributario, reduciendo tasas, eliminando impuestos y reduciendo tasas. Todo eso va a proporcionar una fiscalidad más sencilla, más fácil de manejar, y va a alentar el proceso productivo, y la gente no se va a sentir tan empujada a la informalidad. Al contrario, por ejemplo, ¿por qué nosotros al reducir los aranceles aumentamos las recaudaciones aduanales? ¿Por qué? Porque al reducir los aranceles, los importadores dejaron de evadir, dejaron de hacer declaraciones omisas, de eludir impuestos, y pagaban porque la tasa era más razonable. Y fíjate que, por ejemplo, yo te estoy hablando del 10% porque me inspiro en el diezmo bíblico. Incluso una tasa que tiene tradición religiosa histórica, pero que además es más fácil de calcular por el establecimiento frente al consumidor y de la administración tributaria frente al establecimiento. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú vayas a un restaurante y consumas 2.748 pesos. No es lo mismo calcular el 18% de esos 2.748 pesos. Tiene que tener una maquinita. En cambio, el 10% es simplemente ruédale un punto. Ruédale 2.348 a 270 y tantos de impuestos. Entonces, eso mismo, todo eso va a facilitar la administración tributaria. Y aquella informalidad que está encima del 50% puede bajar significativamente. Vamos a suponer que no baje todo, que no se elimine el 50%, que tú elimines la mitad, que tú logres incorporar a la formalidad el 25% o la mitad de los informales. Eso significa un aumento de las recaudaciones de un 25%. Y si hoy estamos incrementando, este gobierno ha incrementado las recaudaciones de un 50%. Si se le agrega el 25%, vas a tener un 75% de aumento de ingresos. Y así, teniendo más ingresos, no tiene más déficit, porque puede financiar más gastos sin caer en lo deficitario, y no tiene que recurrir a la deuda. Y además puede financiar gastos en función de los intereses nacionales, porque no es lo mismo tú gastar, financiar un gasto, hacer una inversión, incurrir en un gasto con tu dinero propio, que con un dinero importado que muchas veces tiene condicionamientos. Claro. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, para seguir venir con otros temas de actualidad. Enseguida volvemos. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ingeniero, se teme o se dice que la reforma fiscal es el dique para que podamos los dominicanos y el gobierno hacerle frente a la deuda externa que está rondando una cifra histórica, como dicen los economistas. Me gustaría un concepto suyo sobre esta apreciación de mucha gente en el país. Mira, el dinero público, cuando tú aumentas las recaudaciones, y yo digo aumento las recaudaciones por la última forma, como te dije, eliminando la informalidad. Y para eliminar la informalidad tiene que simplificar el sistema tributario. Y parte de la simplificación es la reducción de las tasas. No como, por ejemplo, han sido las 11 reformas fiscales que se han concebido en el pasado, que es que proyectan el gasto y le aumentan los impuestos en un porcentaje creyendo que en efecto va a ser así, y nunca es así. Y por eso, cuando tú tienes gastos fijos presupuestados por ley e ingresos que dependen, que tú no sabes si se van a comportar, al final de cuentas tú tienes un déficit, y ese déficit termina buscando, cuando tú tienes los gastos fijos, que obligados, pasa a ser un gasto en la ley de gastos públicos, pasa a ser una cuasi obligación. En cambio, los ingresos no son cuasi obligación, depende cómo se comporten. Cuando te falta, sales a buscar dinero. A mí no me preocupa tanto la correlación o la relación entre deuda y reforma fiscal. Yo la veo por un camino un poquito más largo y más bonito. Yo digo, si tú haces una reforma fiscal para para simplificar el proceso y para gastar mejor apoyando la infraestructura de producción, tú estás apoyando la producción. Entonces, aumentando la producción, tú generas más puestos de trabajo, que si son formales, tributan. Y si son formales, no tienen que pedirle al Estado, demandar del Estado gastos de servicios de salud. Entonces tú vas a crear empleos de calidad. Esa gente que tienen empleo de calidad compran y las empresas venden. Y como los impuestos son a la compra y a la venta, entonces por esa vía te va a aumentar la recaudación. Pero para eso tiene que seguir este esquema de simplificar el sistema tributario, reduciendo tasas y simplificando procedimientos. Entonces, por esa vía y en esa forma, además de incorporar a la formalidad empresas informales, tú vas a tener un aumento de los ingresos y vas a tener excedentes fiscales que te va a servir para pagar la deuda, pero también preferentemente va a servir para efectuar y satisfacer las necesidades del sector productivo nacional, que tanto está necesitado de un apoyo gubernamental. Y en ese sentido, lo vería que más así, que la reforma fiscal debe buscar un aumento de la producción y de la generación de empleo, aunque en última instancia produzca excedentes que permitan pagar la deuda. Bien, el reto mayor ahora mismo del gobierno es juntar a los líderes políticos para enfrentar lo que llamo el hambre de reforma de República Dominicana. Y en esa hambre de reforma está precisamente el déficit fiscal y la reforma fiscal. Me gustaría que nos hablara si está el liderazgo político conteste de la necesidad de que el pueblo dominicano se aboque para esa reforma y que la lleve a buen término.
Bueno, yo creo que sí, en términos de discurso. Pienso que el momento no fue el más oportuno, no porque hay que esperar que llegue otro momento, sino porque se desaprovechó el que pasó. Incluso yo esperaba que, tú recuerdas que los primeros días del gobierno el presidente Abinader visitó a todos los líderes nacionales. Sí. Reunió el foro de partido en el Palacio, le ofreció un almuerzo. En varias declaraciones de él hablaba del Consejo Económico y Social, de un pacto. Y yo creo que eso procede. Naturalmente ahora los ánimos son diferentes. Ya aquella escobita nueva que barre bien, ya no se ve así. Al contrario, tenemos un proceso político que se está caldeando muy tempranamente. Yo decía con unos amigos ayer que me reuní brevemente a tomar un café en la mañana, que a pesar de todos los años que yo tengo, no voy a decir cuánto, que yo tengo en la actividad política, nunca había visto en un primer año de gobierno tantos precandidatos presidenciales. El PLD tiene como 5. En el PRM, no obstante que el presidente Abinader va a optar por la repostulación, hay como 5 también. Hay partidos de estos emergentes que ya han lanzado candidaturas. Entonces, yo me preguntaba, le preguntaba a mis amigos, esto merece como un análisis sociológico, porque normalmente las candidaturas se lanzan como 2 años antes de las elecciones, pero no apenas transcurrido el 25% del tiempo de un gobierno. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando ahora? Tú tienes un PLD a la defensiva por los expedientes que están en la justicia. Eso ya va a constituir un punto que yo sé cómo va a reaccionar el PLD con relación a si participa o no, porque de repente dicen, yo participo, pero fréname aquello, y ahí el gobierno se cae. Por otro lado, tiene un Leonel Fernández que está dando señales que quiere monopolizar la oposición. Fíjate que con qué presteza salió a un discurso prácticamente comparativo para que lo comparen, ¿no? con relación, le contestó al presidente Abinader. Entonces, los otros partidos, lamentablemente, el mío y el PRD, ya no tienen la incidencia y la significación. Ahora, nunca es tarde para conversar políticamente. Las puertas de los políticos siempre deben estar abiertas. Y pienso que incluso para hacer un buen gobierno se necesita una buena oposición. En algo tenemos que ponernos de acuerdo, en algo. Yo no sé si en las 12 reformas que citó el presidente Fernández, a lo mejor el esquema ideal a seguir sería el que siguió España después de la caída de Franco, que se procuró un pacto político con las líneas generales y luego hubo un pacto económico como un apéndice del pacto político, en el cual se involucraron todos los sectores de los agentes productivos. Yo no veo claro la mentalidad del gobierno en ese proceder, sobre todo que ya hay precedentes de que se ha anunciado y no se ha implementado, y sobre todo que ya tenemos una ley que regula los pactos. El Consejo Económico y Social fue creado constitucionalmente. Ese es un órgano constitucional, como lo es la Junta Monetaria, como es la Junta Central Electoral, como son los tribunales, para concertar. Entonces, a veces pienso que no entiendo algunos comportamientos gubernamentales, porque por ejemplo, al mismo tiempo que convoca liderazgo político, hay reprimendas. Yo estoy tomando la deuda para pagar lo que ustedes se endeudaron, o
yo estoy endeudándome para pagar lo que ustedes hicieron, ustedes se endeudaron más que yo. En fin, yo creo que hay que saber ir, por ejemplo, tampoco no entiendo todavía, quizás las informaciones que salen a la prensa a veces no son servidas con la precisión del caso. Por ejemplo, en un medio de comunicación decía que se iba a consultar a los legisladores de los partidos, pero tú no puedes consultar a los legisladores de los partidos sin hablar con el líder del partido. De manera que está todo muy nebuloso, pero ojalá y se produzca algún género de entendimiento. No sé cuál ni sé hasta dónde, pero debe producirse para limar las perezas y además tenemos la ventaja de que este es un país que tiene leyes, muchas leyes, buenas leyes. La Constitución Dominicana es una buena constitución. Hay muchas leyes que adjetivas a la Constitución que favorecen el entendimiento entre los políticos. Entonces simplemente tenemos que aplicar esas leyes. Y hablando de leyes y de constitución, ¿cuál es su criterio de la perspectiva que está teniendo el presidente de la República con decir que podría hacer una reforma constitucional prontamente en República Dominicana? ¿Usted la ve bien eso, ese planteamiento? Bueno, mira, honestamente no creo que en el ambiente de crispación nacional por la pandemia, por la contracción económica de la pandemia, la crispación política que te acabo de dibujar, o la situación política que te acabo de dibujar, los males de siempre, porque el problema es que aquí tenemos males estructurales de siempre que nos olvidamos. Por ejemplo, aquí tenemos un hacinamiento en los establecimientos humanos, urbanos, una concentración en barrios de poblaciones que fue uno, a mi juicio, de los factores que más contribuyó a la propagación de la pandemia. Tú tenías, aquí hay mucha gente que en una pieza viven 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y entonces tú no le puedes hablar, en un mensaje decirle, no te aglomeres cuando tú vives aglomerado. En la parte económica, tú no le puedes decir quédate en casa a una persona que no tiene despensa, que no tiene nada, y si tiene despensa no tiene nada de la despensa, que no tiene dinero, que no tiene ahorro, que tiene que buscar el pan de cada día. No le puedes decir quédate en casa porque le estás diciendo no salga para que no te contagie la pandemia, pero quédate porque te puedes morir de hambre. Entonces, yo creo que aquí hay muchos males y me parece que las energías nacionales deberían concentrarse en ese aspecto, porque tú puedes estar seguro que aunque el presidente tenga en mente la reforma constitucional para el tema del Ministerio Público, ¿usted lo cree correcto? Se pueden colar. ¿Está blindado o no el Ministerio Público, como dice Leonel? Bueno, se dice que el Ministerio Público es independiente, pero también en el proceso de designación está predominando el presidente de la República. Entonces, ese es el único punto que hay que superar. Y yo te voy a decir una cosa, el presidente puede disponer unilateralmente de otro mecanismo, que sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Pero eso se está planteando. Lo que yo quiero significar es que después que tú convocas una constitución, ahí pueden colarse muchas cosas. Por ejemplo, el senador de mi partido, Rogelio Henao, apoyó la reforma constitucional y expuso 10 razones por las cuales se debe modificar la constitución. Ya son 10 reformas, no es una ya. Yo no sé, se dice que el PLDismo está añorando que quizás detrás de una reforma puedan rehabilitar a Danilo Medina. Digo, rehabilitarlo legalmente. Entonces, todo eso va a agravar la crispación nacional. Yo creo
que las energías nacionales, la mística nacional debe forjarse primero en advertir que hemos logrado buenas metas de vacunación, no de salud, que no nos descuidemos, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y que no incurramos en exceso de confianza que pudieran aplicársenos las experiencias que ha sufrido otro país, por un lado. Por otro, a crear una mística nacional de producción. Yo creo que aquí se está produciendo menos de lo que se puede producir. La balanza comercial anualizada está en el orden de los 8.000 millones de dólares. Nosotros tenemos que producir más para importar menos y para exportar más. Y tenemos un sector productivo potencial. Incentivarlo a través de un gasto de capital, un gasto de inversiones de calidad. Incentivarlo a través de un sistema tributario justo. Entonces, eso solo va a generar una energía, un esfuerzo que amerita que tengamos con más exclusividad en el tratamiento de esos puntos. Produciendo más, empleamos más gente de calidad, más gente mejora el nivel de vida, mejoran las recaudaciones porque, como te expliqué ahorita, se compra y se vende más. El Estado tiene menos demanda porque esa persona se asegura. Entonces, creo que me iría por ese lado en concentración de las energías nacionales. Bueno, vamos con este planteamiento tan auspicioso. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno. Ingeniero, ¿qué significa para la economía dominicana que el FMI ha depositado $649 millones en el Banco Central? ¿Para qué va a servir y cuál es el beneficio para la República Dominicana? Bueno, yo creo que significa mucho en términos psicológicos y de confianza. Es un signo de confianza, un gesto de confianza a la economía dominicana, que es importante. Hay 2 premios Nobel de Economía que han ganado su premio con tesis y publicaciones relacionadas con el efecto psicológico en la economía, el impacto psicológico, claro, los intangibles. Por ejemplo, el manejo de las expectativas, y las expectativas se forman positivas o negativas según la confianza que inspiren las autoridades, y esa confianza de las autoridades está patentizada con la confianza de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo nuestro. Nosotros somos accionistas del fondo a través de los derechos especiales de riesgo. Esas son como las acciones que tiene República Dominicana en el Fondo Monetario Internacional, o el depósito. Entonces es un dinero que los dominicanos tenemos ahí, lo teníamos ahí guardado, y que el Fondo Monetario ha dispuesto que puede ponerlo a disposición de los países que lo soliciten, y nosotros lo solicitamos para encarar esta situación de la pandemia,
que aunque está menos combinatoria que antes, no deja de estar latente. Yo creo que nadie debe dormirse en sus laureles de que ya le ganamos la lucha a la pandemia. Cada rato sale una variante. No, y sobre todo para los dominicanos tan renuentes a vacunarse. Todavía quedan más de 2 millones de dominicanos que no se han puesto la segunda dosis. Y eso es un valladar para este gobierno, que tiene que buscar la forma de que esos dominicanos se vacunen. ¿Cuál es la perspectiva suya en este tema? Bueno, yo creo que a mí me gustó mucho la posición del presidente francés, Macron, que él le dijo a los franceses, bueno, si usted quiere no se vacune, pero no salga usted, porque yo que tomo todas mis precauciones, o mi familia, o mis amigos, los que se han vacunado, todos han tomado estas precauciones para poder tener una vida normal. Ahora, yo no es verdad que me voy a inhibir porque usted no haya sido cauto. Entonces, me parece que hay que, de alguna forma, obligar a la gente a que se vacune. ¿Cómo? Bueno, poniéndolo como requisito para determinadas actividades, por ejemplo, en el trabajo, en los espectáculos, en la movilidad y en las transacciones bancarias. Eso es importante. De manera que por esa vía, el propio gobierno, por ejemplo, gran parte de las personas que no se han vacunado reciben subsidios sociales. Si el gobierno lo pone como prerequisito obligatorio para recibir los subsidios sociales, ya lo tiene que obligar ahora mismo no están pagando en cheque y que para comprobar que no se está cobrando sin trabajar. Bueno, sí mismo, que se sea un requisito que todos los beneficiarios del Estado, y mira, el Estado tiene beneficiarios en los empleados, en los pensionados, en los subsidiados, en los suministradores de equipo y de obras y servicios, y en los contratistas. Entonces, simplemente establecer que el Estado establezca como condición que las personas o los representantes de esas empresas den testimonio de que sus empleados estén cumpliendo las normativas de vacunación. Yo creo que eso sería interesante obligarlo y es justo porque no es un peligro público. Así como a veces tú cierras establecimientos porque son focos de contaminación de cualquier cosa, y tú lo has visto en los letreros, se declara peligro público tal establecimiento porque no tiene higiene, porque tiene peligro de que se incendien. Bueno, el que no se vacuna no deja de ser un peligro público. Y no se puede achacar al gobierno negligencia, porque ha hecho todo lo posible porque las vacunas estén aquí, aun cuando no había vacuna en el mundo. Estaba él diligenciando con China esa vacuna que vinieron aquí. O sea que bueno, eso no le podemos tirar a al gobierno de que no fue lo correcto con la vacunación en República Dominicana. Sí. Yo creo. Pero hay un aspecto que trató el expresidente Leonel Fernández, diciendo que los precios de la canasta básica han aumentado un 60%. Me gustaría una reflexión suya, si es correcto esta apreciación del expresidente. Pero antes quiero hacer una observación al tema del salud. Yo creo que el gobierno ha sido diligente en la adquisición de vacunas. Pero no podemos olvidar que los primeros días de la vacunación, que el programa de la vacunación, los primeros días, sufrió muchos trastornos y eso restó credibilidad. Acuérdate que incluso se puso que era por cita y que no era por cita, y que se iba a acabar, que no se iba a acabar, que se anunció que se iba a comprar una y vino otra. La Pfizer era la que estaba más adelantada y sin embargo vino la China. Entonces todo eso generó alguna confusión.
Por eso, en un momento de la entrevista, yo te enfaticé que, bueno, el gobierno ha tenido éxito en la vacunación, no necesariamente en la salud, porque me parece que en sentido general, las estadísticas de la pandemia están matizadas, no por un gobierno que ha practicado una ofensiva, sino que el gobierno ha reaccionado. O sea, por ejemplo, la gente pide pruebas, el gobierno administra pruebas. Pide vacuna, el gobierno da vacuna. Pero una cosa es una ofensiva, por ejemplo, como se hizo en los primeros momentos. Tú recuerdas que en San Francisco de Macorís, uno de los primeros contaminados, lo cercaron y mandaron a la policía y cosas de esas. Bueno, una cosa es planear, ser proactivo, accionar. Vamos a ver los casos, vamos a ver tal barrio, tal provincia, vamos a hacer un operativo en esta zona. Y otra es porque la gente venga y pida pruebas o pida vacunarse. Por eso las estadísticas, a veces yo tengo mis reservas en ese sentido. Con relación a lo planteado por el presidente Fernández, la estadística del Banco Central, la cual es la que hay que creer porque no hay otra, consigna claramente que el costo de la vida durante el primer año de gestión del presidente Abinader se incrementó un 8%. Es mucho. Es decir, eso significa que un producto que antes tú tenías, un producto simbólico, que costaba 100, ahora te va a costar 108 en un año. Es mucho. Puede que productos específicos hayan aumentado, porque fíjate lo que pasó en el mundo entero, lo mismo que pasó aquí. Por eso yo insisto tanto ahora en la producción y en el empleo, e insisto en potencializar la capacidad productiva del dominicano. Los gobiernos en los primeros momentos de la crisis, el nuestro en particular, prohibió producir, ordenó el cierre de empresas. En lugar de ordenar el establecimiento de protocolo de seguridad, al menos después del primer mes, después del segundo mes. Pero todavía el programa Quédate en Casa está vigente, y aunque sea nominal. Entonces, ¿qué pasa? Al prohibir, tú dejas de producir. Al prohibir empresas funcionando, dejas de producir. Al dejar de producir, escasea. Entonces, por la ley de la oferta y la demanda, a menor producción, a menor oferta, a igual o mayor demanda, los precios suben. Eso no solamente pasó en el país, pasó en muchos países que se atortojaron en el manejo de la pandemia, incluyendo países supridores nuevos, y dejaron de producir en renglones, por ejemplo, en granos, que son uno de los factores de materia prima de nuestra industria porcina. Mira lo que ha pasado aquí con los mangos. Aquí ha habido una abundante producción de mango relacionada. ¿Por qué? Porque también los sistemas de transportación, los furgones, se limitaron, se encarecieron. Entonces, todo eso trastornó el funcionamiento económico. Yo recuerdo que durante la pandemia repetía mucho que no hagamos de la crisis sanitaria una crisis económica de consecuencias, quién sabe si mayores que la sanitaria, porque al fin y al cabo la sanitaria tarde o temprano la vamos a corregir, pero la económica puede subyacer. Todavía existen incertidumbres, reacciones inesperadas de la economía. Mira, por ejemplo, nosotros nos hemos beneficiado porque el gasto por las remesas. ¿Por qué las remesas? Por los programas sociales del gobierno norteamericano en ocasión de la pandemia. Pero 46, ya hay una señal 43% de remesas en esta oportunidad. Pero ya hay una señal de que el gobierno norteamericano va a comenzar a retirar algunos incentivos. No ha tocado el tema de las remesas, pero sí, por ejemplo, los bonos de producción. Entonces, tú no sabes, debemos prepararnos para contingencias de este tipo. El mismo
el costo del dinero, el mismo endeudamiento. En cierta forma yo explico, no justifico, que el gobierno haya tomado a fines del año pasado préstamos por adelantados, que vendió bonos soberanos por adelantado. ¿Por qué? Porque uno no sabía si en términos de 6 meses iba a haber ofertantes de dinero. Pero resulta que ha pasado lo contrario, que como tampoco hay demandantes de dinero, no hay gente que pida préstamos porque tiene miedo, entonces hay más dinero de la cuenta. Y entonces las tasas de interés están bajando. De manera que se necesita como una inteligencia económica para medir el día a día de lo que está pasando en la economía para tomar decisiones correctas. Nos queda un minuto, ingeniero. No está la seguridad alimentaria en déficit en República Dominicana en este momento porque no se hicieron esos correctivos ante lo que usted dijo anteriormente de sembrar. Definitivamente sí, debe formar parte de una prioridad de acción. Mira lo que ha pasado con la fiebre porcina por un descuido en los requerimientos sanitarios de barcos que venía, entró la fiebre porcina, el único país del área donde entró fue aquí. O sea, ¿qué te dice eso? Que otros países se cuidaron y nosotros no. En general, yo creo que tenemos que apoyar la seguridad alimentaria vía el aumento de la producción, y perdona que sea tan reiterativo, porque creo que el desafío del momento es aumentar producción para generar empleo de calidad. Muchas gracias. Como siempre, en la puerta abierta para Opinión Pública, para esa conceptuosa respuesta que usted nos ha dado en todos los temas que hemos tratado en Opinión Pública en el día de hoy. Muchas gracias, para que vuelva pronto a Opinión Pública. Siempre que tú me invites, estaré a tu orden. Muchas gracias, ingeniero. Y ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentre en Opinión Pública. Hasta entonces. Usted está bien